Muy buenos días, un feliz sábado a todos ustedes. Un gusto poder estar esta mañana juntamente con ustedes, escudriñando la palabra de Dios, como todos los sábados a las 10:30 de la mañana. El sábado pasado estuvimos con un problema de internet, estábamos en el campo y no pudimos realizar nuestro proyecto o nuestro programa, tu encuentro con Dios de todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Pero ahora sí, ahora estamos aquí listos para escudriñar juntos la palabra de Dios. ¿Cómo pasaron la semana? ¿Cómo el Señor se ha manifestado a cada uno de ustedes? Seguramente muchos de nosotros estamos satisfechos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque Él nos cuida, nos da trabajo, nos da alimento, nos da casa. ¿Debemos ser agradecidos? Claro que sí. Seamos agradecidos con el Señor por las cosas que Él provee, como a las aves, como a las plantas, a las flores, como a los seres vivos que están en la naturaleza. Dios les provee todo. También a nosotros. Dice la Biblia que un día le dice a los discípulos, si Dios puede hacer todo, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres y mujeres de poca fe? Tal vez nos falta un poco de fe. Y eso es una de las cosas que Dios pide que nosotros tengamos. ¿Cómo se afianza la fe? ¿Cómo se acrecienta la fe? La fe es el producto del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante el conocimiento de la palabra de Dios? Porque en la palabra de Dios está manifestado la voluntad de Dios. Las historias de la Biblia fueron escritas para que nosotros podamos entender la misericordia de Dios, para que podamos entender la voluntad de Dios, para que podamos entender la justicia que realmente es justa y que viene de Dios. De algún modo, a través de los tiempos, los seres humanos han tratado de negar la voluntad de Dios y por eso en la Escritura también se registran aquellas cosas negativas que fueron producto de la negación de la voluntad de Dios. A través de los años, Dios siempre se ha manifestado a la raza humana. A través de su palabra ha registrado hechos importantes que nos permiten ahora meditar, reflexionar. Muchos de nosotros, dice un refrán, no sabremos tener éxito en el futuro porque hemos olvidado las cosas que hemos hecho en el pasado o que han sucedido en el pasado. Por eso es sumamente importante escudriñar la Escritura y, conociendo la voluntad de Dios, afianzar nuestra fe en Él. Cuanto más conocimiento tengas de Dios a través de la Escritura, a través del oír, el escuchar, el leer, el aprender de la palabra de Dios, tu fe va a comenzar a orientarse cada vez más hacia aquel que tú conoces en la Escritura. Y ese que tú conocerás es Dios. Las promesas de Dios o las profecías de Dios, escritas en la palabra de Dios, estipuladas en ella, registradas en ella, no fueron simplemente el capricho de los que escribieron, sino que es un testimonio vivo de que Dios, lo que estuvo haciendo en el pasado o lo que estuvo diciendo en el pasado, se iban cumpliendo en la historia de las personas que escribieron. Los profetas no son más que simplemente parlantes, emisores del sonido provocado por Dios en sus acciones, en sus promesas, en sus actividades diarias para con el hombre, en su relación permanente con sus criaturas. Muchas personas tratan de negar estos escritos porque simplemente no han entendido a plenitud que Dios es un Dios actuante, que Dios es un Dios que está en relación constante con el hombre, que Dios está buscando a hombres y mujeres sinceros para poder, a través de ellos, hacer llegar su verdad escrita en su palabra.
Sin duda nosotros seremos instrumentos, tal como la Biblia es el instrumento de Dios para saber su voluntad. Si nosotros conocemos la Biblia, vamos a poder ser instrumentos de Dios para comunicar esa voluntad. Si tan solamente nos diéramos el tiempo, cada día, 10, 15 minutos, para poder escudriñar la palabra de Dios, conoceríamos algo de su voluntad. Y al conocer algo de su voluntad, podríamos nosotros afianzar nuestra fe más en Él, porque conoceríamos más de Él. Cuando una persona vive un cristianismo basado solamente en las tradiciones de su congregación, de su iglesia, puede caer en una falsa religión, en una falsa relación, en un desconocimiento pleno de Dios, porque lo único que conoce simplemente son las exigencias de su religión, de su grupo, que lo ha admitido, que lo ha hecho parte. Solamente repite las cosas que escucha de los demás, como exigencias: no comas esto, no hagas esto en día de reposo, no te vistas de esta manera. No entienden el mensaje pleno de Dios, la razón por la cual Dios pide o prohíbe o autoriza esto o aquello. No entienden la verdad de Dios. Simplemente entienden las exigencias prácticas humanas establecidas por esos grupos religiosos. ¿Qué pasa cuando yo solamente trabajo en la parte externa de mi forma de vivir o de ser o de actuar y no soy realmente o no entiendo plenamente el asunto principal de la doctrina, de la verdad de Dios? Puedo caer en la hipocresía. Puedo caer en la presunción de creer que estoy haciendo lo correcto porque simplemente tengo la aprobación de los demás y no necesariamente la aprobación de Dios. Porque simplemente me sujeto a los reglamentos o rudimentos propios dados por un grupo religioso y termino siendo simplemente lo que el grupo religioso quiere ver y ha aprobado solamente por ellos. Pero realmente en mi vida personal, si yo me doy cuenta que no estoy obedeciendo la palabra de Dios porque no la conozco, porque no la leo, porque no la escudriño, simplemente no voy a darme cuenta de que estoy equivocado. Es como aquel hombre que va al baño y no se mira en el espejo, se lava el rostro y no sabe si realmente está limpio. Es aquel hombre que simplemente es aprobado por aquellas cosas que cree que es lo correcto y finalmente no se contrasta con otra realidad, que es la realidad verdadera de la palabra de Dios. Muchos hoy han desarrollado un cristianismo muy parecido. ¿Parecido a qué? A aquello que exige su grupo religioso. Si te dejas crecer el pelo, si no te dejas crecer el pelo, si tienes la barba más larga, que no tienes que tener la barba más larga, que tú te tienes que vestir de esta manera, que no te tienes que vestir de esa manera, que tienes que ir a la iglesia temprano, que no tienes que ir a la hora, ve a la hora que quieras, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas que finalmente están en el área de la praxis y no necesariamente en el principio que la palabra de Dios quiere para ti. ¿A dónde nos lleva esta reflexión, esta alocución inicial, esta introducción? A una pregunta importante que hoy debemos dilucidar en el mensaje de esta mañana. Y la pregunta va por el lado específico de aquellos que constantemente estaban criticando a Jesús. Y como queremos aprender de las cosas negativas o positivas que están escritas en la Biblia, vamos a hacernos la pregunta: ¿por qué Jesús discutía tanto, peleaba tanto, contrarrestaba tanto a los fariseos, a los saduceos y a los escribas? ¿Cuál era la razón? La respuesta es muy sencilla. Ellos habían desarrollado un cristianismo aparente. Un cristianismo que por fuera se veía algo maravilloso, algo bonito, aceptable, algo no cuestionable. La gente los veía vestidos de vestiduras maravillosas, limpios. Llevan al templo a la hora. Se los veía orar en público. Eran hombres y mujeres aparentemente ante la comunidad. Hombres y mujeres perfectos en gran manera. Parecían hombres y mujeres totalmente probos.
Por las noches estoy viendo las horas que puedo, una novela que se llama Jesús de Nazaret. Y justo anoche, Jesús en su alocución frente a los fariseos hablaba de eso. Les decía sepulcros blanqueados, que por dentro estaban llenas de impureza, aunque por fuera parecían lo más bello posible. ¿Por qué Jesús discutía tanto con ellos? Porque ellos se habían concentrado en la tradición de los hombres. Habían buscado la aprobación de la raza humana, de su comunidad, y se habían olvidado del mensaje, del amor al prójimo, del amor a Dios, de la sinceridad, de la integridad, de la plenitud de relación con nuestro Dios, con nuestro Creador. Se habían olvidado de la praxis solitaria, de esa relación. Estaban más interesados en la praxis externa, aquella que se veía. En varias ocasiones Jesús mencionó que los publicanos recibían mayor perdón que los fariseos, porque los publicanos iban al templo a adorar, iban a pedir perdón, se golpeaban el pecho diciendo que eran pecadores. En cambio, los fariseos, los saduceos, los escribas, se gloriaban de no ser como los publicanos. Se gloriaban de decir tener la perfección en sus vidas. Pero Jesús los llama hipócritas, hombres y mujeres aparentes. Hay una experiencia en la Biblia de la cual vamos a echar mano hoy, que es la experiencia de la higuera estéril. En el capítulo 21 del libro de San Mateo, uno de los evangelios, se registra este hecho realmente un poco no muy comprendido, porque Jesús lo hizo. Y parecía una actitud muy egoísta la de Jesús, o la de orgullo, por la actitud que tuvo con la higuera estéril, con la higuera que parecía que tenía frutos, pero cuando fue a él no tenía y la maldijo. Parecía que Jesús, como no pudo satisfacer su hambre, como que sus emociones se exasperaron y por eso tomó venganza de la higuera. Pero no, cada cosa que Jesús hace, la hace bien porque tiene un propósito. Busca una realidad que enseñarnos, una enseñanza importante para nuestra vida. En el capítulo 21, versículo 18. Según San Mateo, sucede después de que Jesús pasa por el templo y ve que el día sábado, el día santo, el día de sacrificio, el día de reunión, de festejo especial de la reunión que tenían generalmente para festejar un hecho importante como la Pascua, como el Pentecostés, como los días de la cosecha, que eran días de reposo. En vez de estar en día de reposo, estaban haciendo negocios. Y Jesús pasó por allí, por el templo, y purificó el templo, limpió todo lo que había ahí. Y luego pasa por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo un poco de hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto en la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Buscando las interpretaciones de este hecho en Jesús, contestando a los discípulos de la importancia de la fe,
Aquí había una enseñanza importante para ellos, para entender de que si nosotros tenemos fe, podemos hacer muchas cosas. Podemos decir, pedir, redarguir y conseguir lo que nosotros queremos. La fe basada en el conocimiento de Dios es una fe firme. Es una fe que recibe respuesta. Es una fe fuerte. No porque está basada en el que cree, sino en aquel a quien él cree. A quien conoce. Es importante que nosotros veamos en este hecho otra lección importante, que es relevante para nosotros. Es común cuando vamos a cosechar higos de la higuera, que la higuera tenga muchas hojas. La higuera generalmente crece en lugares áridos, lugares soleados. Parece que por la naturaleza del lugar donde crece, cuando la higuera, el fruto comienza a nacer, la higuera comienza a cubrir con sus hojas, de tal modo los frutos, para que estos, con la inclemencia del sol, no pudieran secarse antes y poder desarrollarse adecuadamente. Así que es característica, si uno quiere ir a cosechar higos de una higuera, ver si la higuera tiene sus hojas frondosas, grandes, crecidas. De otro modo, encontraremos a una higuera que no tiene hojas, pues no tiene frutos. Aquel día Jesús estaba con hambre. No solamente quería satisfacer su hambre, sino que también quería ver si la higuera realmente tenía frutos, porque parecía tener frutos. Y cuando fue a ella y levantó las hojas y se dio cuenta que no había frutos, la maldijo. Quizás esta lección nos enseñe algo muy importante a nosotros. Muchos cristianos están preocupados si producen frutos o no. Algunos creen que Jesús maldijo a la higuera porque no produjo frutos. Y esa interpretación es equivocada. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de los talentos? La parábola de los talentos nos muestra justamente esta realidad. Que no importa los frutos que produces. No importa si no produces frutos. Miren lo que dice. Al que dio 5 talentos, produjo 5 más. Al que dio 2, produjo 2 más. De acuerdo a su capacidad. Al que produjo 1, perdón, al que le dio 1, no produjo nada. Pero no es porque no produjo nada, sino porque sabiendo quién era su amo, no se esmeró por producir algo. Sabiendo. Quiso quedar bien. Quiso quedar bien ante su jefe, ante su amo que le dio una moneda de talento, un dracma. Y lo único que hizo fue guardar el dracma y traerlo igual. Pero no porque no trajo frutos, sino porque teniendo la capacidad de producir, no produjo. Y aún no produciendo, sabía quién era su amo y aún así no se esforzó. Estamos hablando de 3 personas conscientes a quienes Dios les entrega, en este caso, un talento, tú y yo. Ah, no, Señor, es que yo no sabía hablar, por eso no prediqué. No, es que yo no entendía por qué tenía que decirlo. Bueno, yo estaba bien. Este mensaje es un mensaje sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la realidad misma de lo que nosotros somos o lo que nosotros creemos. Y que si nosotros actuamos en función de lo que creemos o no. Jesús no maldice a la higuera porque la higuera no produce frutos, sino porque teniendo la capacidad, muestra como que si tuviera frutos.
El problema de la higuera no era el problema de no producir frutos, sino que mostraba como que era una higuera que producía frutos. Hay muchas personas que muestran que su cristianismo parece ser cristianismo, pero no lo es. Como aquel hombre que en una iglesia, ante la visita de una señora, el pastor se enteró de que este líder de la iglesia, que era vecino de la señora que visitó la iglesia ese sábado, este líder era un líder que maltrataba a su familia, que golpeaba a su esposa, que pateaba a sus hijas. Él llegaba temprano a la iglesia, él formaba parte de la congregación. Era un hombre muy querido por la hermandad, porque la iglesia tenía una forma de ser, pero en su hogar era una higuera sin frutos. En la iglesia se veían sus hojas bellas, como que tenía frutos. Por eso Jesús discutía con los fariseos, con los escribas, porque ellos parecía que tuvieran frutos, parecían cristianos sinceros, parecían hijos de Dios, pero no lo eran. Eran hipócritas en su comportamiento, porque mostraban algo que ellos mismos no creían. ¿Por qué Dios está buscando hombres sinceros y mujeres sinceras que se esfuerzan por tener una conexión permanente con su Salvador, por estar unidos al suelo que produce los nutrientes para producir frutos de verdad, y no ser como la higuera estéril que aparenta acciones buenas, pero no tiene frutos? ¿Por qué Dios está buscando ese tipo de personas que procedan al arrepentimiento y que busquen el camino de la unidad con Cristo para salvación de sus vidas? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos conscientes de nuestra condición y que no vivamos una apariencia de seres santos, perfectos, de hombres y mujeres aparentemente salvados, cuando por dentro aún tenemos mucho que construir con la ayuda de Cristo. ¿Cuántos años eres cristiano? ¿Y cómo ha mejorado tu fe en Jesús? ¿Cuánto se ha afianzado? ¿Cuánto se ha profundizado tu fe en aquel que tiene todo para ti, que te ha ofrecido la salvación eterna, que te ha dado la oportunidad de conocerlo? Y muchas veces nos hemos quedado en el conocimiento de nuestros padres, en el conocimiento de lo que ellos nos han enseñado hace tiempo, en el tiempo pasado, y nos hemos olvidado de nosotros mismos desarrollar un conocimiento individual con Cristo. Nos hemos olvidado de esa oración sincera, en secreto. Nos hemos olvidado de esa praxis que los demás no ven. Nos hemos olvidado de esa introspección que tenemos que hacer de nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos convence de justicia, de pecado y de juicio, que es el único que nos lleva hacia la verdad. Nos hemos olvidado de ese momento en el cual yo y Cristo debo tener una experiencia trascendental que permita a mi vida vivir una experiencia personal con Él, que profundice mi fe cada vez más en sus promesas. Tú necesitas, si eres como la higuera estéril, o yo necesito, si soy como la higuera estéril, afianzar mi vida en una relación cercana con mi Salvador, buscar su rostro y esconderme en Él, comprar de Él el oro refinado en fuego, el poder de su espíritu, comprar en el sentido figurado, ir a Él y ser cubierto con el manto de justicia para no ser tibio. Hoy, miles y miles de cristianos
somos como los laodicenses, que nos creemos ricos, que nos creemos puros porque actuamos aparentemente de manera pura. Pero nuestra vida interior está llena de inmundicia, llena de desobediencia, de maldad, de sentimientos de venganza, de amarguras y frustraciones, de negativas contra personas que por alguna razón se relacionan con nosotros y tienen alguna necesidad. Vivimos acusando a los demás de nuestras culpas. Vivimos creyendo que los demás son culpables de nuestra realidad y nos olvidamos que nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida, de lo que hagamos y lo que no hagamos, de la toma o no toma de decisiones para caminar por un camino o decidir hacer algo o dejar de hacer algo. Creemos que los demás son culpables por nuestra realidad y no hemos desarrollado el concepto de introspección para darnos cuenta que nosotros somos los únicos que creamos el conflicto y que ese conflicto que comienza en nosotros, si queremos que termine, también tiene que terminar con nosotros en una relación íntima con Cristo, a quien le entregamos nuestras cargas, a quien le entregamos nuestras frustraciones, a quien le entregamos nuestra desesperación, a quien le ponemos nuestra vida para salir de la incertidumbre del futuro. Que esta mañana tu encuentro con Cristo pueda ser un encuentro real, no para recibir la maldición por tu hipocresía, sino para recibir el poder para producir frutos. Y que no seas como los escribas y fariseos, que eran acusados por su gran bondad o por su gran apariencia, porque por dentro eran inmundicia. Es el momento de sincerar nuestro corazón delante de Dios, de abrir plenamente nuestra inmundicia y ponerla en las manos de Él. Que nuestros trapos de justicia propios sean limpiados por la sangre de Cristo. Que vivamos de una vez para siempre la experiencia de una vida sincera, plena, donde la integridad, el conocimiento pleno de nuestra realidad pueda ser puesta al pie de la cruz. Que podamos encontrar en Él la liberación plena de nuestras culpas. ¿Hay algo más maravilloso que Dios te prometa? Que es el perdón de tus errores, de tus pecados. ¿Hay algo más grande que tú puedas lograr sobre todas las riquezas de este mundo? El tener un corazón lleno de paz y esperanza. ¿Hay algo más valioso que el ser sincero contigo mismo y darte cuenta de tu condición y decirle a Cristo, aquí estoy, sucio como el hijo pródigo, volviendo a casa, apestoso por mis errores, por mis pecados, con mis harapos cargando sobre mí para que tú me limpies, para que tú me cambies, para que tú me hagas una criatura nueva? Tu autosuficiencia te puede llevar a la condición de la higuera. Tu apariencia de sapiencia, tu apariencia de piedad, puede jugar contra ti mismo. Puede hacer de ti el hombre y la mujer más desgraciada del mundo. Porque si no tienes a Cristo en tu corazón, si no hay una relación cercana con Él, si tu vida no se desarrolla dentro de un contexto de relación personal con Cristo y solo es un asunto de religión y es solamente un asunto congregacional, es un asunto solamente eclesial, te olvidas de que eso no es importante y vuelves a Cristo, tu vida comenzará a tener sentido. Tu vida comenzará a tomar el camino adecuado. Qué terrible es vivir sin Cristo. Qué terrible es vivir sin Dios. Te lo digo por experiencia. Qué maravilloso es tener sus promesas en tu corazón. Qué maravilloso es tener esperanza.
No seas contrastado por Jesús, por tu apariencia. No seas como los fariseos que mostraban una actitud aparentemente buena hacia los demás. No seas como la higuera que tenía hojas como que parecía que tenía fruto. Como que parecía, usando la parábola, parecía ser cristiana, pero no lo era. Parecía acciones externas, pero por dentro estaba llena de maldad, de ira, de amarguras. Hoy ha llegado el momento en el cual tú debes ir a Jesús, y yo también, para que podamos hacer las paces con Él. Que Él pueda darnos la savia suficiente que alimente nuestra planta, nuestra vida, para producir los frutos que el Espíritu Santo producirá en nosotros. Bondad, mansedumbre, sinceros por la obra y gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Yo quiero esta mañana llamar a tu corazón para que tú le digas a Jesús, así como estoy, sucio de mi pecado, yo quiero que tú me limpies. Te acepto como mi Salvador y que tu manto de justicia pueda limpiar mi vida y producir los frutos que hasta hoy no lo he hecho. Que mis apariencias se conviertan en el fruto de una realidad interna. Que si tengo buenas acciones y reconocimiento de los demás, que no sea por algo externo que aparento, sino que sea el fruto del trabajo de tu Espíritu en mi corazón. ¿Quieres decirle a Jesús eso? ¿Quieres abrirle tu corazón y decirle, Señor, aquí estoy? ¿Quieres abrir tu mente y entender a plenitud el llamado de Dios por su Espíritu, para que de hoy en adelante puedas tú vivir una vida de relación y no simplemente de religión? Entrégale a Jesús mientras hago una oración. Entrégale a Jesús tu corazón y mira por sus caminos y sé sabio. Amado Padre que estás en los cielos, abrimos tu palabra esta mañana porque queremos tener un encuentro contigo. Queremos que tú llenes nuestro corazón de tu presencia, para que desde adentro nos transformes, nos hagas personas con frutos y no aparentes. Permite que Jesús pueda entrar a nuestro corazón y enternecer nuestras vidas, y que podamos en Él recibir de ti la justicia, la misericordia, y producir en nuestro corazón fe firme en Él por la obra de tu Espíritu, y llenarnos de paz para tener esperanza en tu venida. Señor Jesús, aquí estamos, como estamos, con nuestra inmundicia, puestos a tus pies. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra mente y te pedimos perdón por nuestros pecados. Bendice a mis amigos que están haciendo lo mismo en sus hogares. En los que van a escuchar este mensaje también bendíceles con tu presencia y tu perdón. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es el deseo del Señor. Que tu encuentro con Jesús a través de este mensaje pueda ser hoy una realidad. Espero muy pronto verte. Esto es nuestro programa de los sábados por la mañana a las 10:30, Tu Encuentro con Jesús, con un servidor de ustedes, Boris Darmon. Nos vemos el próximo sábado, 10:30. Chao, chao.